Aleluya. Buenas tardes, Dios les bendiga. Grabé esta predicación, la número 4, en cuanto a por qué no somos bendecidos, sanados o prosperados. Pero lamentablemente se perdió el video, así de que hoy me quiero tomar esta oportunidad para compartirles el tema número 4 de por qué no soy bendecido, sanado o prosperado, y que titulé falta de perdón, por falta de perdón. Nosotros leímos el Salmo número 24, gloria a Dios. Quiero compartirles un poco del Salmo número 24, aleluya. Y vamos a repasar el tema, ¿por qué no soy bendecido, sanado o prosperado? Aleluya. Y viendo el Salmo número 24, gloria a Dios, aleluya. Ya estuvimos viendo muchos detalles acerca de por qué no somos bendecidos, sanados o prosperados. Vimos el primer tema que titulamos no somos bendecidos, sanados o prosperados por ignorancia, porque muchas veces no conocemos las promesas de Dios y no las podemos hacer nuestras. Nuestro segundo tema fue por incredulidad, porque a veces dudamos de la palabra de Dios y de las promesas que Dios tiene para nosotros. La tercera fue porque tenemos a veces pecados no confesados. Guardamos pecados en nuestro corazón, no queremos soltarlos, y eso pues de alguna manera se convierte en una piedra, en un obstáculo, en una muralla, para que no podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hoy, como punto número 4, tema número 4 o subtema número 4 es nuestros pecados, falta de perdón, falta de perdón. Y voy a leerles el Salmo número 24 en el nombre del Señor Jesús. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y corazón y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Aleluya. ¿Por qué, si Dios tiene para nosotros tantas bendiciones, no somos bendecidos, sanados o prosperados? Dice aquí la palabra de Dios, aleluya, que necesitamos ser sensibles a su palabra. Necesitamos pedirle que limpie nuestras manos y que purifique nuestro corazón. Amén. Pero a veces nosotros mismos no somos los que no nos perdonamos a nosotros mismos, o que no perdonamos a los demás. El tema se llama falta de perdón. Y quiero hacer una oración. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy te pido, Señor, que extiendas tu mano de poder y de gloria, y que unjas tu palabra y respaldes tu palabra como siempre lo has hecho, y permite, Señor, que esta grabación lleve un mensaje conforme a tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo el que se mueva, y que sea tu Espíritu Santo el que use este siervo inútil para darte a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sí, mis amados hermanitos, dice aquí la palabra de Dios. Aleluya. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, que haya perdón. Necesitamos el perdón para limpiar nuestras manos y purificar nuestro corazón. Tanto perdonar a los que nos han ofendido, como también necesitamos el perdón en nuestras propias vidas. En el libro de Hebreos, capítulo 4, en el versículo número 16, dice la bendita palabra de Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Acerquémonos pues confiadamente delante de Dios. Pero si no hemos perdonado, ¿cómo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de Dios? Si no hemos pedido perdón por nuestros pecados, ¿cómo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de Dios? Para eso es necesario que haya una conciencia clara y que nos perdonemos a nosotros mismos y perdonemos a los demás. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, en el versículo número 4, gloria a Dios, San Juan 11, 4, dice la bendita palabra, aleluya. Evangelio San Juan, capítulo 11, verso 4, dice la palabra: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay cosas que Dios permite que pasen para que su nombre sea glorificado. Pero para poder alcanzar nosotros esa bendición, ese milagro, esa sanidad, necesitamos estar bien ante su presencia. Dios permite a veces que sucedan cosas, que pasemos cosas, tribulaciones, hambres, enfermedades, o aunque estemos cruzando por algún desierto, porque Dios quiere revelarse, quiere glorificarse en nuestras vidas, pero para ello también es necesario que tomemos en cuenta que necesitamos manos limpias y un corazón puro. Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 14, nos dice la bendita palabra en el nombre del Señor Jesús. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, aleluya, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Dios puede perdonar nuestras ofensas con tal que nosotros perdonemos a los demás. El perdón se convierte en un puente, lo hemos dicho en repetidas predicaciones. El perdón es un puente que nosotros mismos necesitamos. Si nosotros no queremos perdonar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos que nos hayan ofendido, nosotros mismos estamos derribando ese puente por el que necesitamos un día pasar. Y no podemos llegar al Señor con unas manos sucias y con un corazón lleno de malicia o de odio, de rencor. Necesitamos un corazón puro, necesitamos perdón, tanto de nosotros a los demás, como también nosotros ponernos a cuentas con ellos y con Dios. Ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35, gloria a Dios, dice la bendita palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, no nada más muchas veces. El número 7 simbolizaba un número muy extenso. Y dice el Señor: no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No te digo muchas veces, sino te digo muchísimas veces. Muchas. Sigue diciendo su palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es necesario que perdonemos a nuestros hermanos para que cuando necesitemos del perdón de Dios, Él esté dispuesto. No podemos engañar a Dios. No podemos decirle: sí, Señor, voy a perdonar, perdóname. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. Y necesitamos ser sinceros, necesitamos perdonar de verdad para acercarnos delante de Él. La pregunta es: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7, muchísimas veces, muchas. En el libro de Génesis, en el capítulo número 50, la Biblia nos habla de un hombre llamado José, José el soñador. Y la Biblia nos enseña que José el soñador tuvo una vida llena de dificultades, de pruebas, de luchas. A José el soñador le hacían bullying sus hermanos. Él era el 11º de los 11 hermanos, un solo hermano menor que él, el pequeño Benjamín. Y dice la palabra de Dios que que Israel amaba a su hijo José. El primer hijo que su esposa amada le daba. Tenía otra esposa y tenía 2 siervas de sus esposas con las que había tenido también hijos. Pero a la esposa que él amaba no había podido tener hijos. Cuando Dios dio a luz su primer hijo fue José. Este padre lo amaba tanto que le cosió una bata, un vestido de muchos colores. Se distinguía el amor y la preferencia que tenía este anciano por el hijo José. Sin embargo, sus hermanos tenían ciertos celos, como que lo rechazaban, le hacían bullying, que es la palabra de moda. En cierta ocasión, Israel mandó a su hijo José a visitar a sus hermanos, a ver cómo estaban y que les trajera cuenta de ellos, porque escuchaba que se portaban mal. Cuando él fue al lugar que tenían pactado, donde tenían que estar, no estaban. Y ahí encontró a otro hombre que iba de paso y le preguntó: oye, ¿no has visto a mis hermanos? Aquel hombre le dijo: sí, andan por allá, por allá, por allá. Están pastoreando, están cuidando sus ovejas. Pero era un lugar malo, era un lugar de pecado. Y José fue a ver cómo estaban sus hermanos, qué hacían. Y cuando José iba llegando, sus hermanos se abalanzaron sobre él, lo desnudaron, le quitaron su ropa y lo aventaron en una cisterna vacía que estaba en el desierto. En esa cisterna vacía, ellos estaban haciendo cuentas a ver si lo mataban, lo asesinaban. Pero el hermano mayor dijo: no, hermanos, es nuestra sangre, no le hagamos daño al joven. Idearon algo y como habían quitado su manto, su vestido, dice la Biblia que mataron un corderito y toda la sangre la vertieron sobre las ropas de José. Fueron donde el padre José y le dijeron: mira, padre, ¿no es este el vestido de tu hijo José? Fueron donde el padre Israel y le dijeron: mira, padre, ¿no es este el vestido de tu hijo José? Cuando el padre lo reconoció, lloró amargamente, lloró mucho, 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 porque era el hijo a quien él amaba, y dijo: sí, ciertamente, quizás alguna bestia del campo lo haya devorado. Pero resulta que no era así, sino que los hermanos convinieron en venderlo como esclavo a una peregrinación que iba con rumbo a Egipto. Y allá en Egipto lo vendieron, lo compró un hombre, un egipcio llamado Potifar, que era un general del ejército de Egipto. Pero como vio que la gracia de Dios, la misericordia de Dios estaba sobre José, pronto se ganó la confianza de este y puso en sus manos toda su casa, a excepción de su esposa. Como José era un joven de buen parecer, la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces la esposa de Potifar quiso tomarlo como concubino, como su amante, pero José no accedió. José tenía principios, José vivía conforme a la palabra de Dios.
Y José se negó. Así que la mujer arrebató sus ropas y empezó a gritar: miren, miren, José, el hebreo, el esclavo que trajo mi señor, mi esposo, a la casa, quiso abusar de mí. Cuando Potifar llegó, supo la noticia y sin preguntar metió a José en la cárcel. En la cárcel, José, con la gracia de Dios sobre su vida, con la preciosa unción de Dios sobre su vida, halló gracia también delante del carcelero. Y pronto el carcelero puso todo en las manos de José. El carcelero no tenía que preocuparse por nada. De repente, un día, pasado el tiempo, trajeron a la cárcel a dos personajes que vivían cerca del rey de Egipto, de Faraón. Uno de ellos era el panadero y el otro era el copero. Un buen día los dos despertaron, habían tenido cada quien un sueño, y José, viendo su preocupación, les preguntó qué pasaba. Cada uno contó su sueño a José y José les dio la interpretación de los sueños. Al copero le dijo: mira, el rey te va a recuperar, te va a poner en tu puesto y vas a volver a servir la copa del rey. Vas a volver a estar delante del rey. No te olvides de mí cuando estés delante del rey. El panadero contó su sueño, pero José le dijo: a ti no te van a regresar a tu puesto antiguo, a ti te van a matar, te van a ahorcar y tus carnes van a ser comidas por los cuervos en el campo. Y así pasó. Sin embargo, cuando salió el copero de la cárcel y fue restaurado a su lugar, se le olvidó hablarle a Faraón de José. Pasado el tiempo, José seguía en la cárcel, pero Faraón tuvo un sueño y no había magos, no había sabios, no había adivinos que pudieran declararle el sueño al rey, a Faraón. Pero se acordó el copero que en la cárcel había habido un joven hebreo que sabía interpretar los sueños. Decía que el Espíritu de Dios está sobre él. Así que mandó llamar el rey Faraón, mandó llamar a José, y José acudió ante el Faraón y le declaró su sueño. Le dijo: mira, el sueño es real, vienen 7 días de abundancia, 7 años, de abundancia y 7 años de escasez. Yo te sugiero, de parte de Dios, que juntes todo lo que puedas de granos, de semillas, para que en estos 7 años de abundancia puedas guardar para los 7 años de escasez. El rey dijo: ¿quién más sabio que tú en todo mi reino? ¿Quién más sabio que tú en todo Egipto? Y vistió a José de sus mejores ropas, le puso un anillo en su mano, en su dedo, y lo nombró el hombre más importante solamente después del rey de Egipto, después de Faraón. Lo casó con la hija del sacerdote para darle realeza, para darle credibilidad y para darle un lugar en Egipto. José hizo conforme a los sueños del rey, de Faraón, y logró tener muchos lugares de almacenaje, de semillas, de granos, de provisiones. Cuando vino toda esa escasez en aquella parte del mundo, aún de otras naciones venían a Egipto a comprar semillas, y entre ellos vinieron los hermanos de José. Aquellos hermanos que lo habían tratado mal, que lo habían humillado, aquellos hermanos que no creían en él, que le arrebataron sus ropas y que lo vendieron como esclavo. José pudo haberse desquitado de sus hermanos, sin embargo la Biblia dice que José tuvo misericordia de ellos, llenó sus costales de semillas y les devolvió su dinero. A final de cuentas, cuando su papá Israel, porque los mandó a traer a todos a vivir a Egipto, habló con el rey Faraón para decirle que eran su familia, como era bien visto por parte del rey, el rey Faraón le dijo a José: pues manda a traer a tu padre, a toda tu familia, y hazlos vivir aquí en tierra de Egipto. Escoge de toda la tierra de Egipto el lugar que tú quieras para ellos. Y así fue. Pero cuando papá Israel murió en tierra de Egipto, entonces los hermanos de José tenían miedo, diciendo: fuimos malos, fuimos odiosos, lo maltratamos, lo humillamos, y quizás ahora él quiera desquitarse de nosotros. Ellos con temor vinieron delante de José, se humillaron, dice la Biblia, se humillaron poniendo sus rostros en tierra
y le decían a José, mi Señor. Ya no le decían, estás loco, eres un soñador, ahora le decían, mi Señor. Sabemos que pecamos contra ti, pero en esta hora pues te pedimos perdón y estamos en tus manos. Sin embargo, José perdonó. José ya había perdonado todo lo que le habían hecho. Porque de no haber pasado por todo ese proceso, José nunca hubiera podido llegado a ser el segundo hombre más importante de la nación más poderosa en su momento, Egipto. Qué importante es el perdón, porque no sabemos qué viene detrás de ese perdón a nuestras vidas. No sabemos que tal vez no somos bendecidos, sanados o prosperados porque no hemos perdonado todavía a alguien. Tal vez no has perdonado a tu mamá o compañeros, tus padres, tus maestros. Tal vez ni siquiera te acuerdes a quién no has perdonado. Yo te invito a que tomes un momento y que le hagas una oración junto conmigo y digas, Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, hoy te ruego, Señor, que redargullas en mi mente y en mi corazón y que me muestres, Señor, si hay alguien a quien tengo que perdonar y si hay alguien a quien yo tengo que pedir perdón. Dile, Espíritu Santo, redargúyeme y muéstrame, Señor, para ponerme a cuentas con ellos y contigo, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, espera que el Espíritu Santo te empiece a recordar a qué personas tú tienes que perdonar y a qué personas también tienes que visitar para pedirles perdón. Y continuamos. En el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 24, Lucas 23, 24, dice la bendita palabra del Señor. Entonces, Lucas 23, 24, dice la palabra, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Lucas mandó, gloria a Dios, crucificar al Señor Jesús. Perdón, Pilato, Poncio Pilato, amén. Igual que Herodes, tal vez tuvieron en sus manos la oportunidad de soltar y dejar libre al Señor Jesús, pero Jesús no se los tomó a mal. Jesús les dijo solamente, mira, tú crees que tienes en tu mano el poder, la autoridad, pero no, mi Padre Celestial es el que te está dando esta oportunidad. Dice, porque si yo quisiera, yo pediría en este momento y Dios me enviaría legiones de ángeles que pelearan por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Así que, aunque Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, azotarle, dice el verso 25, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido. Esto es, a un ladrón que se llamaba Barrabás. Poncio Pilato les decía, bueno, ustedes tienen como costumbre que en estas fechas les suelte un preso. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Jesús? ¿El que dice que es hijo de Dios? ¿O quieren que suelte a Barrabás, un ladrón, un asesino? El Señor Jesús no se lo tomó a mal. El Señor Jesús perdonó. Perdonó burlas, perdonó azotes, perdonó humillación, perdonó traición. Y estando el Señor Jesús en la cruz del Calvario, solamente levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que aprender a perdonar. Si el Señor Jesús hubiera tenido un corazón sucio, un corazón lleno de odio, de rencor, tal vez el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí no nos contara. Sin embargo, el Señor Jesús derramó una sangre inocente, justa, limpia, sin mancha y sin arruga, sin pecado. Así que nuestra invitación hoy es que aprendamos a perdonar, tanto a los que nos han ofendido, como también pedir perdón a nosotros, porque siempre hacemos cosas malas. Los versículos 42 y 43 dice la bendita palabra de Dios. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este era uno de los dos ladrones que fueron crucificados juntamente con el Señor Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le decía,
Mira, tú y yo estamos aquí porque estamos pagando el precio de nuestros pecados. Pero Jesús era santo, Él no merecía estar ahí. Aquel hombre volteó a ver al Señor Jesús y le dijo, Señor, versículos número 42 y 43. El 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús dice, mira, si tú te arrepientes, si tú reconoces, tú puedes estar en el paraíso con el Señor Jesús. Antes de que el Señor Jesús derramara su sangre preciosa en esa cruz, nadie llegaba al paraíso. Hoy que el Señor Jesús nos ha perdonado, derramó su sangre para limpiarnos, para lavarnos de todos nuestros pecados, hoy sí podemos ir a su paraíso, a su gloria. Hoy sí podemos ir. Gloria a Dios. Ese es otro tema que después les tocaré. Gloria a Dios. Solamente quiero compartirte por último que si nosotros guardamos rencor, odio, ira, amargura, si no perdonamos, nos estaremos intoxicando todos los días. Vamos a intoxicar nuestro vocabulario. Vamos a empezar a decir maldiciones. Si nosotros no perdonamos, vamos a tener resentimientos. Vamos a tener deseos de venganza, tal vez de una depresión. Ese rencor nos quitará el sueño, la paz. Ese rencor destruye. Y todas las bendiciones, la sanidad y la gloria que Dios quiere revelar en nuestras vidas tal vez no llegue a causa de que no perdonamos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 16. Aleluya. Primera de Juan 4, 16. Dice la bendita palabra. Y nos hemos conocido y creído el amor, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. No podemos decir que conocemos a Dios si seguimos guardando rencor. No podemos decir que conocemos a Dios si no somos capaces de perdonar. La misma sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario para perdonarte a ti, para lavarte de tus pecados y a mí, también lo hizo por ellos. También fue para lavarlos a ellos. Depende de cada uno de nosotros que queramos tomar esa sangre para lavarnos de nuestras iniquidades. Gloria a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 19, 2 de Corintios 5, 19, aleluya. Nos dice la bendita palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos notoria la reconciliación que Dios quiere en nuestras vidas, una reconciliación entre Él y nosotros, entre el cielo y la tierra. Una reconciliación entre su gloria, su reino en nuestras vidas. Pero para tal reconciliación es necesario el perdón. Mateo capítulo 6, versículo 15, lo leímos. No podemos recibir un perdón de parte de Dios si nosotros no somos capaces de perdonar. Dice su palabra, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no aprendes a perdonar a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Es necesario que perdonemos. Es necesario que perdonemos. ¿Por qué no somos bendecidos, sanados o prosperados? Solamente por una razón, por falta de perdón. Hoy nuestro tema es falta de perdón. Es el tema número 4 de esta serie de 7 puntos de por qué no somos bendecidos, sanados o prosperados. Espero que este mensaje te sirva y te haga pensar, te haga reconciliarte con tus seres amados, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con todo el mundo que te rodea. Es necesario que te reconcilies, que perdones y que pidas perdón.
No puedes ser bendecido, sanado, prosperado si tú tienes odio en tu corazón. Si tú le estás negando a Dios la entrada en tu corazón a partir de ese odio, de esos celos, de ese rencor. Yo te invito en esta hora que cierres tus ojos y le digas: Padre, perdóname. Perdóname porque he guardado rencor. Dile: perdóname, Señor, porque tal vez no me he puesto a cuentas con mis semejantes. Tal vez estoy guardando rencor, pero dile: Señor, redargúyame y enséñame a quienes no he perdonado, a quienes todavía no he perdonado. Quiero compartirte algo. Gloria a Dios. Yo leí hace mucho tiempo la historia de una tribu, no recuerdo el lugar, ni recuerdo tampoco el misionero, pero era una tribu que eran hasta cierto punto salvajes y que vivían en una constante lucha unos con otra tribu cercana, pero su lucha era feroz, su lucha era muerte, se mataban por familias. Cuando un hombre llegó a llevarles el evangelio, era un hombre que estudiaba, ¿cómo se dice? Aleluya. Documentales, historia, arqueología. Ese hombre llegó a esa tribu y quería darles el evangelio, quería que conocieran de Cristo, del poder y del amor del Señor Jesús. Ellos escuchaban gozosos, pero seguían teniendo sus mismas tradiciones, seguían peleando, seguían matándose. Así que este hombre decidió, después de haberles enseñado tantas cosas de la civilización y que ellos entendían que eran buenas, pero que no dejaban de matarse, este hombre decidió dejarlos. Y habló con ellos diciéndoles que se iba a ir. Pero ellos dijeron que no. Le pedían que se quedara y que le siguiera ayudando. A lo que esta tribu decidió hacer algo que sorprendió a este hombre, a este arqueólogo. Hablaron con la tribu con la que siempre tenían pleito, guerras. Hicieron un pacto. Todos estaban felices, todos tenían fiesta. Solamente una mujer, la esposa del jefe de esa tribu, es la que lloraba angustiosa. Cuando este hombre se dio cuenta de lo que se llamaba Richardson, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, encontró por fin la manera de predicarles el evangelio. El jefe de la tribu tomó a su hijo, a su bebé, por eso la esposa estaba llorando desesperada, lo levantó en brazos, se acercó al jefe de la tribu enemiga, le entregó al bebé e hicieron un pacto, hablando en sus dialectos. Había un hombre que le traducía las cosas a aquel varón Richardson, aquel obrero de Cristo, aquel embajador del Evangelio, y le decía: mira, lo que ellos están haciendo es un pacto. Mientras ese niño viva, la tribu enemiga están comprometidos a guardar paz. Y esa tribu enemiga van a educar al niño a su manera, con su lenguaje, con sus costumbres. Por eso la mamá llora, porque ella está perdiendo a su hijo. Pero mientras ese niño viva, va a haber paz. Aquel hombre será la oportunidad para hablarles de Jesucristo y les dijo: eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Vino a hacer un pacto entre Dios y los hombres. Vino a traernos perdón. Vino a ser Él ese bebé que dio su vida para que nosotros tengamos reconciliación con Dios. Dios quiere que nosotros nos reconciliemos, no nada más con Él, sino también con todos los hombres. Yo te invito en esta hora a que tú hagas una reconciliación dentro de ti y te acuerdes a quién tienes que perdonar y a quién tienes que pedirle perdón. Dios te bendiga, espero que este mensaje sea para la gloria y honra del Padre.